Ahora sí. Gracias. Por favor, si notas que no estoy grabando, háganmelo saber, porque si no es un lío. Ya, ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, asumimos que la solución tiene esta forma. V, ya sabemos que depende de X y de T. Entonces, vamos a asumir que es el producto de una función que solo depende de X por otra función que solo depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si yo derivo respecto de X, solamente le va a afectar a este término de acá. El de acá, no, porque si derivo parcialmente respecto de X, esto sería una constante. Y viceversa. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial y dividiendo para xt. Entonces, veamos la ecuación diferencial, está aquí. No sé si lo puedo encontrar. Aquí está. Entonces, aquí voy a poner cuarta derivada, aquí voy a poner segunda derivada, respecto de X, respecto del tiempo. ¿Ok? Ahora, los dos términos los voy a dividir para M para hacer la cosa un poquito más sencilla. Entonces, vamos a tener EI C sobre M. Entonces, aquí tenía la cuarta derivada. Entonces, va a tener cuarta derivada respecto de X, 1, 2, 3, 4 y por T. El otro término sería X y por la segunda derivada respecto al tiempo y todo lo divido para X y tiempo. Y esto es igual a 0. Entonces, en el primer término, el tiempo se cancela. En el segundo término, el X se cancela. Entonces, lo que podemos hacer es reescribir esto de la siguiente forma. Entonces, reescribiendo. Entonces, voy a tener que EI sobre M, cuarta derivada, 1, 2, 3, 4, sobre X. Este es igual a menos T sobre T. Entonces, el proceso es estándar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que notamos? Bueno, esto es una constante. Y esto de aquí, fíjense bien, aquí tengo la cuarta derivada de X, acá tengo X. Entonces, esto de aquí solo depende de X. En cambio, del lado derecho, solo depende de tiempo. Entonces, esta es una combinación de términos en los cuales solamente tengo dependencia de X. Esta es una combinación, solo tengo dependencia del tiempo. ¿Cómo pueden ser iguales? La única manera que sean iguales es de que los dos sean iguales a una constante. Entonces, la única forma en que esto puede darse es que sean iguales a una constante. La única manera. Entonces, ese es el proceso que seguimos. Entonces decimos, ¿no? EI C sobre M por X cuarta es igual a una constante. Entonces lo vamos a llamar omega 0 cuadrado. Y ustedes ya se imaginan por qué lo llamo omega 0 cuadrado. Que esa es la constante. A la larga, esa es la constante que va a ser el valor principal que me evita que la solución sea no trivial, es la frecuencia al cuadrado. Y la otra ecuación sería
que menos t segunda sobre t va a ser igual a la misma constante, omega 0 cuadrado. Fíjense bien, hemos separado un problema espacial y un problema temporal. Esto solamente depende de X y esto solamente depende del tiempo. Entonces, si tomamos la ecuación diferencial ordinaria en tiempo, fíjense bien, este lo pongo acá y luego lo pongo del lado de acá. Si los dos términos tendrían el mismo signo. Ya está. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Pues la solución de esta ecuación es de tipo armónico. Entonces, la solución es armónica. Armónica en español es sin H, así es, ¿no? Con frecuencia omega 0. Entonces, simplemente T de T es una constante, la constante que sea, ¿no? Por ejemplo, alfa por coseno de omega 0 tiempo más un desfase, lo que sea. Lo importante de esta parte de la solución es lo que decimos antes, ¿no? Es que la función t es una función armónica y omega sub 0 es la frecuencia natural. Entonces, esa es la que vamos a calcular. Entonces, como que dice, esta es la contribución de resolver esto. Algo que es interesante, por eso se lo escribí aquí, es el hecho de que esto es una ecuación diferencial ordinaria porque solo depende de X. Y esta es otra ecuación diferencial ordinaria porque solo depende del tiempo. Entonces, tenemos una ecuación diferencial parcial y la repartimos, no he hecho nada, sino que le bajamos el grado de dificultad porque ahora tengo dos ordinarias, pero no es una, sino dos. Entonces, como quien dice, pensamos que es más fácil resolver dos ecuaciones ordinarias que una parcial. Esa es la idea. Entonces, de la solución de esta parte, simplemente sabemos que este término de aquí es la frecuencia y que la función t, como hemos escrito acá, es una función armónica. Entonces, una vez que tenemos eso, entonces vamos a, perdón, aquí no sé si me olvidé o no lo puse. Entonces, ya sabemos, ¿no? Omega 0, si la llegamos a encontrar, es la frecuencia. Entonces, vamos a tratar de encontrarla con la otra ecuación. Entonces, la otra ecuación. Entonces, esto es igual a omega 0 cuadrado, y si lo pongo esto al lado izquierdo, va a tener signo opuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a tener los dos signos separados. Pero lo vamos a escribir de la siguiente forma. Entonces, voy a poner que x a la cuarta, 2, 3, 4, menos. Entonces, aquí yo voy a poner m omega cuadrado x sobre e y c. Entonces, sería m omega 0 cuadrado sobre e y c y por x. Y eso va a ser 0. Entonces, a este término que está aquí, voy a llamar beta. Aquí déjenme cambiar este término de acá para por si acaso no alguien se vaya. Vamos a ponerle gamma. Ya está. Entonces, todo esto que está aquí lo voy a llamar beta. Entonces, beta a la cuarta. ¿Por qué? Porque como es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, la solución va a ser de tipo exponencial.
Entonces, si es de tipo exponencial, entonces aquí, al derivar 4 veces, va a aparecer el parámetro beta 4 veces. Entonces, significaría que lo podría eliminar y podríamos hacer la igualdad a 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo llamo esto de aquí beta a la cuarta. Entonces, como quien dice, estoy tratando de resolver, calcular la frecuencia natural, y lo que voy a hacer es no calcularla directamente, sino que voy a calcular el parámetro que está aquí, beta. Y a través de beta, finalmente voy a ser capaz de calcular omega sub 0. ¿Ok? Entonces, pongamos aquí, si determinamos beta, podríamos evaluar la frecuencia natural. ¿Sí? Entonces, beta a la cuarta, pues sería m omega cuadrado sobre e y c. Entonces, m es masa sobre longitud y esto es 1 sobre tiempo cuadrado. E es fuerza sobre longitud al cuadrado y la inercia es longitud a la cuarta. Entonces, me cojo una longitud de aquí y me cojo esta longitud de acá. Entonces, fíjense, tengo m, L sobre t cuadrado, eso es fuerza que se elimina con la de acá. Entonces, beta a la cuarta va a tener unidades de 1 sobre longitud a la cuarta. ¿Ok? Por favor, en estos problemas, en estos líos, ni hablar. El problema es que tengo que manejar todo en forma dimensional. Muy bien. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial ordinaria es de tipo exponencial. Entonces, esto ya lo sabemos porque, tal como habíamos notado, esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes y es de tipo lineal. Entonces, claro, yo pongo el exponente aquí, pongo el exponente acá y la cuarta derivada también tiene forma exponencial. Entonces, los dos términos tendrían forma exponencial y simplemente es cuestión de jugar con los coeficientes para tratar de hacerlo igual a 0. Porque la dependencia en X en los dos términos está la misma, es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que el exponente, recuerden ustedes que la función exponencial, ¿no? Aquí tengo a la beta X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que si esta función fuera de tipo beta fuera real, entonces esto de aquí lo podríamos poner como si fuera un seno hiperbólico, ¿sí? O un coseno hiperbólico. Y si beta fuera imaginario, entonces lo podríamos expresar como seno o coseno. Entonces, como es de cuarto orden, la ecuación es de cuarto orden, vamos a tener 4 términos. Entonces, en forma genérica, haciendo este razonamiento, entonces podríamos poner de que la solución va a tener los 4 términos, ¿no? Las 4 posibilidades. Entonces, podemos escribir que X va a ser, entonces cada uno de ellos, en fin, el orden, yo preferiría que tratemos en lo posible, escribir los 4 términos en el orden que tenemos acá. Sin embargo, yo sé que a veces es difícil, uno le gusta más el coseno que el seno, en fin.
pero tratemos de ir en el mismo orden. Entonces sería A coseno de beta X más B seno de beta X. Y luego seguimos, más C coseno hiperbólico de beta X y más D por seno hiperbólico de beta X. Entonces, cualquiera de los términos, ¿sí?, que yo lo pusiera aquí, ¿sí? Entonces yo voy a tener que el resultado va a ser beta a la cuarta por la propia función. Sí, la cuarta derivada del coseno es más coseno por beta a la cuarta. Coseno, seno, coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Cualquiera de ellas yo lo pongo aquí y voy a tener beta a la cuarta por la misma función. Y tendríamos acá esto que le hemos llamado beta a la cuarta por la misma función. Entonces, eso sería idénticamente cero. Entonces, usted se pregunta, ¿cómo calculo los beta? Entonces, lo que vamos a hacer es, como tenemos un problema de cuarto orden, habíamos dicho que necesitamos poner 4 condiciones de frontera, 2 en el lado izquierdo, 2 en el lado derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar las 4 condiciones de frontera y con esas 4 condiciones de frontera puedo determinar un sistema homogéneo para las 4 constantes. ¿Sí? Entonces, la siguiente sesión podríamos avanzar específicamente, pero ahora lo vamos a explicar en forma genérica de la siguiente manera. Entonces, para determinar beta, entonces imponemos las condiciones de frontera, por si acaso son 4, es decir, 2 en el lado izquierdo, 2 en el lado derecho, y obtenemos un sistema de ecuaciones para las constantes A, B, C y D. Entonces yo digo, por ejemplo, en el lado izquierdo supongamos que la viga está libre. Entonces, no recuerdo quién dijo, momento flector, fuerza cortante es 0. ¿Cómo evalúo la fuerza cortante? Igual a 0. ¿Cómo evalúo la fuerza cortante igual a 0? Señor Íñiguez, ¿se acuerda? Fuerza cortante igual a 0. Señor Íñiguez, no está aquí. Señor Guacón, ¿cómo evalúa la fuerza cortante igual a 0? Señor Íñiguez, perdón, señor Guacón. Dígame. ¿Cómo Dígame, evalúo la doctor. fuerza cortante igual a 0? Fuerza cortante igual a 0. Sumatoria de fuerza. No. Vamos. ¿Cómo hace? Señor Barba, ¿cómo evalúa la fuerza cortante igual a 0? Señor Barba. Se la reemplaza en la ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación diferencial, la que nosotros hemos... No. Cuando tenía la ecuación, la condición de frontera, fuerza cortante, ¿cómo hacíamos para evaluarla? ¿Cómo hacíamos para evaluarla? Señor Jiménez. La ecuación del producto del módulo de Young por la inercia y la tercera derivada de la deflexión. Exactamente. Ya está. Con el negativo. Si es el momento flector, señorita Estudillo, ¿cómo evaluamos imponemos, por ejemplo, en el caso simplemente soportado? Usted dice, el momento flector es 0. Sí, pero yo estoy trabajando con V. ¿Cómo hago para implementar esa condición de frontera? Señorita Estudillo. Sí, doctor, se la evalúa en la ecuación X igual a E en la segunda derivada. Exactamente.
Entonces, y por segunda derivada, en el punto donde sea, tiene que ser 0. Ya está. Etcétera. Entonces, tenemos cuatro condiciones homogéneas, y allí dentro, como tengo el V, entonces voy a tener las 4 constantes que mencionamos antes. Voy a tener A, B, C y D. Entonces, estas 4 ecuaciones las puedo poner de manera compacta de la siguiente manera. Entonces, no va a ser exactamente así, pero ese es el resumen, la explicación genérica. Yo tengo 4 ecuaciones: fuerza cortante, momento flector, deflexión, pendiente, lo que sea. Entonces, las 4 van a depender de A, B, C y D. Y como son homogéneas, en el lado derecho voy a tener 0, 0, 0 y 0. Aquí adentro voy a tener, voy a llamarla dependiente de beta. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ustedes dijeron la fuerza cortante es 0. Entonces voy a derivar 3 veces. Entonces ahí va a aparecer beta al cubo, etc. Entonces aquí dentro va a haber beta. Señor Carrión, ¿cómo hago para resolver esta locura? Señor Carrión. A los que no están contestando, yo los estoy sacando del aula porque, o sea, no están aquí. Y no es que está mal. Si es que alguien se descuida y después entra, pues el ayudante lo va a dejar entrar. Pero quiero saber con quién estoy trabajando para no perder tiempo. Señor Menéndez, ¿cómo resuelvo esta locura? Señor Menéndez. Sí, doctor. Tendríamos que reemplazar las condiciones de frontera y Ya lo acabamos luego... de hacer. No me venga con... Fíjense bien, me está cuenteando, señor Menéndez. Usted ahorita está haciendo otra cosa. Está con el celular bobeando en otro lado. Está bien, está bien. Eso es lo que me está diciendo. Esto es lo que acabamos de hacer. Señor Ramón, ¿cómo resolvemos esta locura? Buscando el determinante, a ver. Exactamente. ¿Y qué hago con el determinante? Se lo iguala a 0. ¿Para qué? ¿Por qué lo queremos hacer igual a 0? El pobrecito. Está bien lo que me dice, pero me falta que me justifique. ¿Por qué? Para encontrar la frecuencia natural. Encontrar la constante. No, esa no es la razón. Ese es para Sería qué. Yo digo, ¿por qué? para encontrar los valores de A, B, C y D. No. Esa no es la razón. No sea trivial. Era una solución Para evitar que la solución sea trivial. ¿Qué pasaría si el determinante fuera diferente de 0? La solución sería trivial. Si ustedes tienen que el determinante es diferente de 0, entonces la inversa de esta matriz existiría. Y si esta matriz tiene inversa, lo pongo en el lado derecho, la solución sería trivial. Entonces, justamente para evitar eso, forzamos a que la determinante sea 0, como dijo el señor Ramón. Fíjense bien, cuando empezamos con las características, identificar las características de la ecuación que queremos resolver, enfatizamos, este es un problema homogéneo. Y dijimos, ¿eso qué me dice a mí? Tengo que encontrar un parámetro que me haga no trivial la solución. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, fíjense bien, si yo tengo un problema de oscilación libre, ese es el razonamiento que tengo, porque desemboco en un problema homogéneo. En cambio, si tengo un problema de oscilación forzada, entonces tengo A, X igual B. Ya, entonces coge el inverso, lo pongo a lo derecho y X igual a la inversa de A por B. Ya está. Si ven, es diferente el razonamiento. ¿Homogéneo? No homogéneo. Entonces, vamos a escribir aquí y la próxima semana lo hacemos, en la próxima sesión lo hacemos en detalle. Entonces, que la solución sea no trivial. Entonces, el determinante de la matriz D, que depende de beta, va a ser 0. Ahora, usted me dice, chútale, determinante de una matriz 4x4. No se preocupe. Lo que va a pasar es que
las condiciones de frontera en el lado izquierdo, en x igual 0, normalmente me dan términos que los puedo reemplazar en la otra ecuación, en las otras dos ecuaciones. Entonces, a la larga, realmente ese sistema lo puedo manejar en forma simplificada como un problema de 2 grados de libertad o con dos constantes, o sea, de 2 por 2. Entonces, el determinante de una matriz 2 por 2, hasta yo lo puedo calcular. Por favor, antes de irnos, para el día viernes, así mismo le voy a dar un poquito de material para que lo lean antes de la clase. Necesito saber si alguien quiere participar en las jornadas técnicas, participando en esta mesa redonda sobre inclusión. Me gustaría tener, por ejemplo, 5 o 6 participantes. Entonces, sería interesantísimo tener allí, por ejemplo, alguien de fuera de la ciudad. Porque, créanlo o no, sí tenemos, me incluyo yo, sí tenemos algo de fricción o tenemos dificultad, pongámoslo de otra forma, tenemos dificultad en aceptar a alguien que es un poco diferente de nosotros. Sería interesante tener a alguien, mujer. Pues súper interesante. El otro día teníamos una participación en elementos finitos, no, en este mismo curso. Y entonces alguien decía, una señorita decía, que había sido súper grato de que los elementos los miembros de ese equipo la incorporaron a ella en el trabajo fácilmente. Entonces, eso nos da a entender que en el siglo XXI hay algunas personas que no fácilmente son incorporadas, son aceptadas a trabajar en equipo. Entonces, es súper interesante tener idea de esas vivencias que han tenido ustedes. Y sobre todo, que todos tengamos conciencia de que ese problema está aquí. Bueno, si no se presenta nadie, pues ni hablar. Yo cojo del curso de elementos finitos, del curso de vibraciones, y en forma aleatoria selecciono. Y ni hablar, les comunicaré qué tienen que hacer. Recuerden que en esta clase, en la clase en la que trabajo yo, estas participaciones son obligatorias. Si usted no participa, ¿qué pasaría? ¿Alguien sabe qué pasaría si es que tiene que participar en las jornadas técnicas y no lo hace? ¿Qué pasaría con esa persona? Señorita Hidrobo, usted que sabe de esas cosas, ¿qué pasaría? No sé, supongo que en participación en el curso tiene 0, no sé. No, ¿qué participación del curso? ¿Tendría? Señor Galarza, ¿qué le parece a esa persona? Con el documento. Con el documento automáticamente pierde el curso porque tiene 0 en un deber. Y en este curso, todos los deberes son obligatorios. Obligatorios. Gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Paso bien. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias. Gracias, doctor.